Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el lugar donde la farándula turca cobra vida. ¿Cómo están, mis amores? Espero que radiantes con la energía a tope y listos para sumergirnos en otro vídeo lleno de chismecito jugoso, noticias frescas y todo lo que nos encanta del apasionante mundo del entretenimiento. Hoy, amigos, tenemos un tema que, ¡ay, Dios mío!, ha hecho vibrar los cimientos de la industria turca, un tema que aún resuena en los corazones de muchos y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Hoy nos adentramos en las profundidades, en la verdad, la pura y dura verdad, sobre el porqué del final de la relación entre el mismísimo Can Yaman y la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La bomba. Prepárense porque vamos a destapar secretos, a desmenuzar rumores y a explorar las razones que llevaron a la ruptura de una de las parejas más queridas y admiradas de la pantalla turca. Porque, amigos, seamos honestos, esta pareja, ¿qué pareja? Eran la viva imagen de la magia, la química que se siente en el aire, la complicidad que te atrapa desde el primer instante. En la pantalla, en Erkencikus Pájaro Soñador, para aquellos que aún no han tenido el placer de conocerla, la conexión era palpable, indescriptible, algo que te tocaba el alma. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y la chispa entre Can y Demet fue el combustible que encendió la llama. Y fuera de la pantalla, bueno, las especulaciones, los rumores, las fotos en las redes sociales que revelaban intimidad, todo apuntaba a un romance de cuento de hadas, un amor que parecía sacado de una novela. Un romance que, como todos sabemos, terminó abruptamente, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se rompió esa conexión especial? ¿Quién rompió el corazón de quién? En este vídeo nos sumergiremos en un análisis exhaustivo, desentrañando los misterios, examinando las pistas, leyendo entre líneas y, lo más importante, acercándonos lo más posible a la verdad que aparentemente el propio Can Yaman ha revelado, o al menos insinuado con astucia. Vamos a desmenuzar las declaraciones indirectas, los silencios elocuentes y las sutilezas que han ido dejando entrever a lo largo del tiempo. Prepárense porque esto se pone bueno, muy bueno. Pero antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, y como siempre si son nuevos por aquí, les doy la más cálida bienvenida y los invito a suscribirse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo, y así no se pierdan ninguna de las últimas noticias, chismes y todo lo que amamos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo, mis amores, no se arrepentirán. Necesito su apoyo para seguir trayéndoles lo mejor de la farándula turca. Suscríbanse, suscríbanse. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El final de Can Yaman y Demet Özdemir fue, digamos, explosivo, dramático, inesperado. Oficialmente no hubo una declaración clara y concisa que explicara el porqué. En lugar de ello, recibimos comunicados de sus representantes, frases prefabricadas que hablaban de diferencias irreconciliables. ¿Pero qué significan realmente esas palabras? ¿Qué se esconde detrás de esa jerga burocrática? ¿Qué secretos guardan esas frases cortas y poco esclarecedoras? La realidad es que el público, sus fans leales y apasionados, querían saber la verdad, la que no se maquilla, la que se dice con honestidad. Y la verdad, mis amores, a veces es dolorosa, a veces es compleja, y a veces se oculta tras capas de silencio y especulaciones. Durante mucho tiempo se especuló sobre múltiples razones, creando un torbellino de conjeturas y rumores que alimentaron la curiosidad del público y la voracidad de los medios de comunicación. Se habló de la distancia, un factor que parecía lógico y plausible. Recordemos que Can Yaman, después del éxito arrollador de Erkencikus, comenzó a recibir propuestas internacionales, lo que lo obligaba a viajar constantemente, a pasar largos periodos fuera de Turquía, dejando poco espacio para la vida personal y la construcción de una relación estable. ¿Era la distancia un factor clave en la ecuación? Posiblemente, sin duda, contribuyó. Sin embargo, ¿era la única razón, la única pieza del rompecabezas? La gran mayoría de nosotros, de sus seguidores, intuíamos que había más, que algo más profundo estaba sucediendo. También hubo rumores persistentes sobre la presencia de terceras personas. Se mencionaron nombres, se insinuaron romances secretos, pero ninguno de estos rumores fue jamás confirmado. La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle, a cualquier movimiento, a cualquier pista que pudiera alimentar sus titulares, no tardó en sacar sus propias conclusiones, alimentando aún más el misterio y la incertidumbre.
¿Quién era la otra persona? ¿Por qué se involucró en la relación? ¿Cómo afectó a la dinámica entre Khan y Demet? Sin embargo, mis amores, ¿cuál era la verdad? ¿Dónde se ocultaba la respuesta? Y aquí es donde entra en juego el propio Khan Yaman. A lo largo del tiempo, de manera sutil y estratégica, en entrevistas, en declaraciones indirectas, en publicaciones en sus redes sociales, en las pocas veces que se dejó ver ante las cámaras, Khan ha ido, poco a poco, revelando detalles que nos ayudan a armar el rompecabezas, a entender las motivaciones y a construir una imagen más completa de lo sucedido. Y amigos, lo que ha dicho, o más bien, lo que ha insinuado, lo que ha revelado entre líneas es fuerte. Es una verdad que nos da una nueva perspectiva, que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber. Según fuentes cercanas y basándonos en las declaraciones del actor, Khan Yaman ha dejado entrever, con una elegancia que lo caracteriza, que la principal razón de la ruptura fue la incompatibilidad de caracteres. Sí, ya sé, otra vez la frase cliché. Pero en este caso parece que hay más profundidad detrás de esas palabras. Parece que hay un trasfondo complejo y multifacético. Al parecer, Khan Yaman, con su personalidad fuerte, dominante, con su carisma arrollador, y con una ambición muy marcada y clara en su carrera, buscaba una relación que se adaptara, que se amoldara a ese estilo de vida. Él es una fuerza de la naturaleza, un hombre que se ha forjado a sí mismo con trabajo duro y determinación, y necesitaba una pareja que lo entendiera y lo acompañara en su camino. Demet Özdemir, por otro lado, con su encanto innato, su belleza cautivadora y su talento innegable, parecía tener, o al menos en ese momento tenía, otros planes, otras prioridades, otras aspiraciones. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, más compleja. Se rumorea, y es muy importante reiterarlo, se rumorea, que Demet Özdemir quería enfocarse más en su carrera, en su desarrollo personal y profesional, en nuevos proyectos, en conquistar nuevos desafíos, en explorar nuevas facetas de su talento y quizás, no necesariamente en una relación que al menos en ese momento pudiera ser demasiado demandante, demasiado exigente, que pudiera frenar su ascenso meteórico. ¿Entienden lo que quiero decir? Khan Yaman aparentemente esperaba un tipo de relación más tradicional, con un compromiso mayor, con una mayor dedicación de tiempo y atención, con una construcción de un futuro en común. Quizá él buscaba formar una familia, sentar cabeza, construir un hogar, mientras que Demet, con su ambición y su deseo de crecer profesionalmente, no estaba dispuesta a asumir ese nivel de compromiso en ese momento de su vida. Ella estaba en pleno apogeo de su carrera, disfrutando de su éxito, y su prioridad era avanzar, crecer y conquistar nuevas metas. Esto, por supuesto, es una interpretación, basada en lo que ha dicho, lo que ha insinuado, lo que han revelado fuentes cercanas a ambos, y en el análisis exhaustivo de su lenguaje corporal, de sus gestos, de sus silencios. Pero, amigos, tiene sentido. A menudo las rupturas sentimentales no son causadas por un solo factor, sino por una combinación de elementos, por diferencias en las expectativas, en los objetivos de vida, en las prioridades. Y parece que en el caso de Khan y Demet, esto fue lo que ocurrió. La dinámica entre dos personalidades fuertes, exitosas y ambiciosas es complicada, y más cuando se encuentran en el ojo público. Sumemos a esto la presión mediática, la que ejercen los medios de comunicación, que siempre están al acecho buscando el titular sensacionalista. Estar en el ojo público, ser el centro de atención de todos los medios, de los fans, puede ser muy agobiante, muy desgastante. Y obviamente Khan y Demet, como figuras públicas, lo vivieron en carne propia. La presión, los chismes, los rumores, todo eso pudo haber contribuido a agravar las diferencias y a dificultar la comunicación. La fama, el éxito pueden ser como un huracán. Pueden levantar a una persona a las alturas, pero también pueden destrozarla. Y la presión mediática, ese constante escrutinio, esos comentarios maliciosos, esos rumores infundados, pueden hacer mella en cualquier relación, por fuerte que sea. Y luego están las personalidades. Khan Yaman, con su fama internacional, con su éxito arrollador, es un hombre con una gran confianza en sí mismo, con una determinación férrea, con una ambición que lo impulsa a ir siempre por más. Demet Özdemir, con su belleza, su talento, su carisma, y su propio camino ascendente, es una mujer fuerte y decidida, una mujer que sabe lo que quiere y que lucha por alcanzar sus sueños. Dos personalidades fuertes, dos personalidades ambiciosas, a veces es difícil que encajen, a veces los egos chocan, y la convivencia se vuelve un desafío.
Las incompatibilidades de carácter, las diferencias en la visión del futuro, la presión externa, todo esto crea un cóctel explosivo. Y por otro lado, también se ha especulado sobre los celos. La fama, los rodajes, las escenas románticas, todo eso puede generar INS. Seguridad, celos. Aunque no hay pruebas concretas de que este fuera el caso, es un factor que no podemos descartar por completo. La cercanía con otros actores, las escenas íntimas, los halagos constantes de los fans, todo esto puede generar incertidumbre y desconfianza. En resumen, y basándonos en lo que se ha dicho, en lo que se ha insinuado, y en las diferentes interpretaciones que se han hecho de la situación, la verdad sobre el final de Can Yaman y de Method de Mir parece residir en una compleja combinación de factores. La incompatibilidad de caracteres, las diferentes prioridades profesionales, la presión mediática, la distancia y quizás, un poco de celos. La vida de las celebridades es un rompecabezas lleno de piezas complejas, y la ruptura de una relación es una de las piezas más difíciles de encajar. Pero, ¿es definitivo? ¿Hay posibilidad de reconciliación? Bueno, en el impredecible y fascinante mundo del entretenimiento, mis amores, nunca digas nunca. Aunque en este momento ambos han tomado caminos separados, tienen sus propias vidas, sus propios proyectos, y han seguido adelante con sus carreras, la vida da muchas vueltas. El destino es caprichoso y el amor, a veces, encuentra el camino más inesperado. ¿Quién sabe qué les deparará el futuro? ¿Quién sabe si el destino volverá a unirlos? Lo único que podemos hacer es esperar, observar y ver qué pasa, con la esperanza de que ambos encuentren la felicidad y la realización personal. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos desentrañado el misterio. Hemos analizado las pistas, hemos leído entre líneas, y hemos intentado, en la medida de lo posible, acercarnos a la verdad sobre la ruptura de Can Yaman y de Method de Mir. Hemos explorado las posibles causas, hemos debatido las teorías y hemos intentado entender las complejidades de su relación. Hemos intentado con respeto y cautela, adentrarnos en un asunto delicado y personal. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo, que les haya parecido interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto nos apasiona. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que las razones que hemos mencionado son las verdaderas? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? ¿Creen que algún día podrían volver? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus puntos de vista y debatir con ustedes. Así que comenten, comenten, comenten. Sus opiniones son importantes y sus comentarios enriquecen la conversación. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho más chisme, muchas más noticias y muchas más sorpresas preparadas para ustedes. No se pierdan nada. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y por favor compartan el canal con sus amigos y familiares. Necesito su apoyo para seguir trayéndoles lo mejor de la farándula turca. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.